Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Poco M4 Pro 5G, el nuevo terminal de gama media de la marca Poco que se ha presentado de forma global y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, hoy mismo Poco presentaba de forma totalmente global este nuevo Poco M4 Pro 5G. El nuevo terminal, como digo, de gama media y muy bien completo. Ahora vamos a hablar de todas sus características porque es un terminal que sí o sí de verdad vale la pena bastante probar y bastante, la verdad, tener en cuenta, porque se trata de un terminal muy bien equilibrado y con un precio bastante atractivo. Como siempre, primero de todo comencemos por el diseño, lo más exterior y lo más vistoso. Sí que es verdad que últimamente Poco sigue un poco esa línea de poner grandes módulos de cámara, que se vea bien el logo de Poco, y aquí un poco lo ha vuelto a repetir con tres colores bastante bonitos, un negro, un azul y ese típico amarillo de la marca. Presenta un móvil que al diseño exterior, sobre todo por la parte trasera, es bastante bonito. Hace una mezcla un poco entre el Redmi Note 11 serie y este Poco M4, bueno, más o menos un poco la línea que sigue Poco y la línea que sigue Redmi, más o menos una especie de mix, por así decirlo, ¿no? Como digo, en esa doble configuración de cámara. Si damos la vuelta al terminal, por una pantalla bastante grande, con muy buenas características, ahora lo vamos a hablar todo, y como digo, bastante bonita, sobre todo plana, lo más importante. Estamos hablando de un gama media bastante básico, por así decirlo, con lo cual es bastante común que en este caso sean pantallas planas. Como digo, el diseño es algo más subjetivo, que como digo, puede que te guste o puede que no, dependiendo de cada persona. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por lo principal, y es su pantalla. En este caso, este Poco cuenta con un panel LCD de 6,6 pulgadas, resolución Full HD Plus y 90 Hz. Bien, primero de todo, estamos hablando de un gama media, un panel LCD es de lo más común. Esto también se utiliza para bajar, como siempre digo, un poco el precio final del terminal. No está nada mal, era un panel más que esperado. Por tanto, ese tamaño de 6,6 pulgadas, ni los 6,5 ni 6,7 que estamos acostumbrados. Intermedio, un tamaño grande dentro de lo que cabe, pero bastante habitual, como digo, más o menos dentro de la gama media. Se mueve entre los tamaños típicos. Por otro lado, una cosa muy buena y que no solemos ver en este tipo de terminales por este precio es resolución Full HD Plus. En los últimos 3-4 vídeos que hemos hablado, ya sea de Oppo, ya sea de Motorola, etcétera, hemos hablado de terminales que más o menos tienen este precio pero cuentan con resolución HD Plus. En este caso, Full HD Plus, y esos son puntos a favor. Además, tenemos como siempre ese pequeño plus que este año no podía faltar, y son esos 90 Hz de tasa de refresco en este panel, ¿no? Como digo, esa tasa de refresco es bastante común, ya sea o 90 o 120, lo estamos viendo por esa moda que últimamente se está llevando tanto en este tipo de terminal. Con lo cual, bastante interesante a nivel de pantalla, un terminal muy bueno. Principalmente va a sonar a tontería, pero esa resolución no es muy común verla por este precio, con lo cual es un plus muy a tener en cuenta. Y como digo, pues tamaño bastante bueno, panel, mejor dicho, tipo de panel muy bueno, y esos 90 Hz de tasa de refresco que son ese pequeño plus que nunca viene nada mal. Bien, a nivel de procesador, aquí han tirado o han decidido elegir el camino de MediaTek. Para ser más preciso, han tirado por el MediaTek Dimensity 810. Un procesador muy interesante, lo conocíamos hace relativamente poco, un procesador, como digo, perteneciente a esa serie 800. Y es interesante por dos cosas. Primero, a nivel de potencia está bastante bien, rinde suficiente para un terminal de gama media como en este caso, con lo cual dentro de su gama tiene un rendimiento muy bueno y una potencia suficiente. Pero ¿por qué más o menos este Poco es tan bien caracterizado? Porque ahora vamos a hablar de todas sus características, pero además tiene un precio tan bueno. Y es porque no contamos con conectividad 5G, sino 4G. Este procesador, como digo, no ofrece, mejor dicho, esa conectividad 5G, con lo cual ahí está el toque, o por así decirlo, el truco de que este terminal esté tan bien compuesto y tenga ese precio tan bueno. Aún así, aunque no contemos con conectividad 5G, sigue siendo un procesador muy bueno y, como digo, bastante potente dentro, como digo, viene a ser un poco la gama media. A este procesador le acompañan dos versiones de memoria RAM de 4 y 6 que cuentan además con 5 GB de memoria virtual, esa RAM virtual como queráis llamarlo, y 128 y 256 GB de almacenamiento interno, como digo, un poco versiones habituales. Sí que es verdad que es bastante común, como vemos, estamos acostumbrados normalmente a ver versiones de 6 y 8 GB de RAM normalmente, pero estamos hablando de un gama media un poquito más abajo, con lo cual es bastante común, como en este caso, ver 4 y 6 GB. El resto, pues almacenamiento interno de sobra, más o menos versión de más y menos almacenamiento, dependiendo, como digo, de cada persona, ¿no? Depende un poco de cada usuario, si necesitamos más o menos, también se va a ver
por así decirlo, reflejado un poco en el precio, ¿no? Es decir, menor almacenamiento, pues menor será el precio. Bien, ahora pasamos a un apartado bastante interesante por una cosa que poco sí ha hecho, pero que en esta gama no se suele hacer. En este caso, en el apartado fotográfico contamos con una doble configuración bastante interesante, ya que está compuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles, y un sensor ultra gran angular de 8. Bien, aquí hay dos cosas que no son normales en un gama media. Primero de todo, el sensor principal, 50 megapíxeles, más o menos, sí que es verdad que normalmente solemos ver terminales de 48 megapíxeles. Hay casos con 64, eso también hay que admitirlo. Pero sobre todo dentro de poco, es poco común ver, como digo en este caso, que pongan tanto, entre comillas, megapíxeles como sensor principal. En este caso, han decidido subir la apuesta hasta los 50 megapíxeles. Y por otro lado, normalmente en las gamas medias de este precio solemos ver sensor principal, macro y profundidad, o incluso lo más básico, sensor principal y macro. Aquí poco ha cambiado un poco las tornas, ¿no? Y en vez de poner un sensor macro o profundidad, ha apostado por lo que últimamente se ha decidido eliminar en los gamas medias más bajos, y es ese gran angular. En este caso contamos con un sensor secundario de 8 megapíxeles que ejerce con esa función de gran angular, y eso nos va a permitir tener una doble configuración básica, eso no se lo quita a nadie, pero un poco por encima de los terminales de más o menos este precio y estas características. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie centrada y perforada en pantalla, nos encontramos con un único sensor de 16 megapíxeles, como digo, encargado para este tipo de fotografía. Con lo cual, a nivel fotográfico, sin haberlo probado, es decir, más o menos un poco de las características, pinta bastante bien. No es de las mejores cámaras, eso ni mucho menos, ni más o menos dentro de su gama hay mejores, obviamente, pero para el precio que tiene y para las características más o menos que nos está llevando hasta ahora, es un apartado fotográfico bastante interesante y bastante bueno para este terminal. Bien, si pasamos a otro apartado también bastante importante, es la batería y carga rápida, que aquí poco, bueno, Xiaomi y Redmi en general, esta marca lo suele hacer bastante bien, ¿no? Como digo, en este caso contamos con 5000 mAh de batería, una batería increíble que nos va a permitir una autonomía muy buena, pero no solo eso, sino que además, si os pareciese poca batería, que no lo es, contamos con 33 vatios de carga rápida. Bien, estos dos puntos también los vamos a mencionar porque es muy interesante. Primero, 5000 mAh de autonomía, es decir, una autonomía buenísima. Si habéis visto mis vídeos, siempre digo lo mismo, 4500 una batería perfecta, por encima se va a aumentar la autonomía, con lo cual 5000 está perfecto, y por debajo 4500 regulera va a ser que la autonomía llegue a completar el ciclo del día entero. Y luego, si le acompañan encima esos 33 vatios de carga rápida, estamos hablando de un apartado bastante bien equilibrado y sobre todo que tiene bastante buenas características. Por último, resaltar, pues obviamente que contamos tanto con 4G, contamos con chip NFC, contamos con MIUI 12.5, Android 11, USB tipo C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, un poco, bueno, lector de huella lateral, como digo, las características habituales de un móvil de hoy en día, ¿no? Más o menos un poco. Bien, repasemos antes de decir el precio las características generales, ¿no? Más o menos haciendo un poco un balance, un terminal que a nivel de pantalla está muy bien, lo esperado, ni más ni menos, era bastante esperable, un procesador que le acompaña bastante potente y bastante bueno para este terminal, más o menos en tanto a versiones de memoria RAM y almacenamiento interno vamos muy bien, apartado fotográfico para su gama y sobre todo ahora cuando veáis para su precio está bastante bien, y a nivel de batería y carga rápida excelente. Pues bien, este terminal, como digo, se ha presentado de forma global, con lo cual conocemos tanto su precio oficial en euros como digo su disponibilidad. Bien, en su versión más, por así decirlo, básica de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno, tiene un precio de 229 euros. Un precio bastante bueno para un terminal de gama media, potente dentro de lo que cabe y con una característica en general bastante buena. Pero me gustaría que fueras tú el que abajo en los comentarios me dejara qué te parece este nuevo Poco M4 Pro y que me diga un poco sus características, es decir, si las ves bien, equilibrada o simplemente no te gusta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!